Esos son los ejes principales. Esos son ejes principales de inercia. Y para esos ejes principales de inercia alcanzan los momentos de inercia un valor máximo y un valor mínimo. ¿Sí? Hasta acá nada nuevo. Esto es lo que vimos si tenemos un eje de simetría. Ese eje de simetría iba a contener al baricentro, y si tenía un eje de simetría, el momento centrífugo es nulo. Esto es un caso particular, que hay a veces se hace alguno que otro ejercicio, que tengo un eje de simetría para secciones transversales que presentan el mismo valor de momento de inercia XG e IG, tal que esta distancia que se puede calcular y obtengo para esta conformación, por ejemplo, de 2T, obtengo que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento respecto al eje Y, y encima y el centrífugo es nulo. Para este caso en particular, tienen infinito de ejes principales de inercia. Esto es un caso particular, después vamos a ver si lo desarrollamos. Entonces, esto ya lo vimos para secciones con dos ejes de simetría. La intersección de dichos ejes define el baricentro, resultando ambos ejes principales de inercia baricéntricos, ¿no? Dado que son perpendiculares entre sí y conjugados de inercia. Obviamente los ejes principales de inercia también son conjugados de inercia. Y son conjugados de inercia y aparte son perpendiculares, por eso son ejes principales de inercia. Este es un caso particular de ejes determinados, la determinación de ejes conjugados de inercia. No vamos a hacer el desarrollo, esto es lo último que lo vamos a ver. Creo que está en el apunte, está la teoría en el apunte. Fíjense que partimos de dos ejes XG e IG para dos cualesquiera de ejes. Pero en este caso, estos dos ejes no son perpendiculares. Entonces hacemos el desarrollo como hicimos en el caso anterior. U me da X seno de alfa 2 y por Y cosenos de alfa 2. Bueno, lo mismo B, y este es el momento centrífugo de estos dos ejes, U y B, que es la integral del área de U por B diferencial área. Hacemos todo el desarrollo y determinamos, y obviamente se determina por cuenta, que el momento centrífugo de estos dos ejes, U y B, el momento centrífugo es 0, obviamente voy a tener un valor respecto del otro eje. Yo voy a tener una incógnita, voy a determinar para un eje U el conjugado de inercia del eje U. El eje conjugado del eje U va a ser el eje B. Ese es todo el desarrollo matemático, y esta es la fórmula matemática que define un eje conjugado respecto a otro eje. Obviamente siempre va a ser el centrífugo igual a 0. Y un caso pura y exclusivamente particular, cuando los ángulos alfa 1 y es 90 grados o 270 grados, esta fórmula no se puede utilizar, por lo tanto se determina con esta fórmula. No lo vamos a ver todas las ecuaciones matemáticas, sino con un ejercicio. Además tiene un ejercicio en la guía, que se le da un eje para una figura geométrica, se le da un eje U con un ángulo particular alfa 1 y se pide determinar el eje conjugado de inercia de ese eje. Entonces te da el eje B. Y se hace mediante esta fórmula, se determina el ángulo y se obtiene el segundo eje. Esto básicamente es desarrollar esta fórmula. Es exactamente lo mismo, pero en este caso no son perpendiculares. En algún momento una chica me preguntó y le comenté que nosotros hicimos todo el desarrollo para ejes perpendiculares. En este caso es para ejes que no son perpendiculares. Es todo el mismo desarrollo matemático que no lo vamos a hacer. Es solamente cómo cambia la fórmula, ¿sí?
Fíjense, y acá estamos con lo que hoy les iba a dar en forma presencial, pero bueno, lo terminamos dando en forma virtual, que es parte de la presentación. Fíjense este comentario que viene a cuento de lo que estaba diciendo Agustín, de las deformaciones de la pieza. Fíjense, yo tengo esta pieza. Esta pieza tiene base 30, altura 10 centímetros. El área son 300 centímetros cuadrados. Si yo hago respecto al eje baricéntrico, porque este es un eje baricéntrico, como es un eje de simetría, por lo tanto es un eje baricéntrico. Y este es el otro, en la vertical es el otro eje baricéntrico. Para la primera figura, de 30 centímetros y 10 centímetros de alto, fíjense que tiene un momento de inercia baricéntrico de 2.500 centímetros cuarta. ¿Cómo calculo el momento de inercia? Acuérdense de la fórmula, vayan al apunte, si tienen el apunte. En el apunte van a ver que tengo para un rectángulo, para el momento de inercia baricéntrico en el eje X, es base por altura cubo sobre 12. Base, altura, cubo sobre 12. Base por altura, cubo sobre 12, para la primera figura, me da 2.500 centímetros cuarta. ¿Sí? Para la primera figura, arriba a la izquierda. Ahora fíjense para la segunda figura, que es la que está abajo a la izquierda, que es la misma figura de 10 centímetros de base por 30 centímetros de alto. Ahora lo que hice con la figura es la di vuelta. ¿Sí? Si yo doy vuelta a la figura, obviamente voy a tener la misma área, porque es la misma figura, es la misma figura geométrica. Supongamos que este es un tirante, ¿no? Un tirante, una viga de hormigón, cualquier tipo de material, tirante de madera, por ejemplo. Tengo la misma área, 300 centímetros cuadrados, y fíjense el momento de inercia respecto al eje X, baricéntrico. Es 22.500. ¿Por qué? Porque si yo hago el cálculo, hago el JXG de esa figura, que va a ser base 10 centímetros, por altura cubo, que es 30 centímetros al cubo sobre 12. Entonces, para la misma figura, para la figura de arriba, la tengo horizontal, el momento de inercia es 2.500 centímetros cuarta, pero en la figura de abajo, el momento de inercia baricéntrico respecto al eje X va a ser 22.500. Miren cómo cambia de la posición que yo tengo la pieza. Si yo pongo un tablón horizontal y lo pongo vertical, este mismo tablón, uno va a tener un momento de inercia 2.500 y el otro va a tener un momento de inercia de 22.000. 2.000 contra 22.000. Ahora fíjense la figura a la derecha. La figura a la derecha es una viga doble T, puede ser de diferentes materiales. Pero fíjense que esta figura a la derecha, ese doble T, tiene la misma área que las otras figuras. Tiene una área de 300 centímetros cuadrados. Es la misma. Pero ¿qué hice? Yo le puse, la armé con diferentes elementos. La armé con dos elementos en forma horizontal y uno vertical completamente unido, pero siempre respetando la misma área, 300 centímetros cuadrados. Pero fíjense el momento de inercia baricéntrico respecto al eje X, 115.000 centímetros cuartos. ¿Sí? Ahora vamos a determinar para esa pieza, es una pieza combinada de diferentes elementos estructurales, geométricos diferentes, figuras geométricas diferentes. Fíjense que el momento de inercia respecto al eje X, baricéntrico, es 115.000. El anterior era 22.000, ahora es 115.000.
Miren cómo cambia teniendo la misma área, pero haciendo el elemento de diferente manera. Ubicándolo de diferente manera, tanto horizontal o vertical, como haciendo una pieza combinada con la misma cantidad de material. Porque finalmente estoy teniendo la misma cantidad de material en los tres casos. Pero uno, es el de la derecha, tiene muchísimo más momento de inercia que los otros dos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? Hola. Sí. Bien. Sí, sí. Esta es una obra donde yo les pongo obras mías porque siempre me acuerdo de lo que hago y digo, esto le puedo dar a los alumnos y demás. Fíjense, esta construcción que está al lado, es una construcción muy grande, sobre también en la central nuclear, es un edificio de seguridad nuclear. El techo, todo el techo, estaba desarrollado mediante vigas doble T. Fíjense que hay dos ganchos en cada lado. En la parte de atrás ven una grúa que levanta, y del otro lado, donde está a espalda de la persona que está ahí parada, hay otra grúa. Mediante dos grúas se levantaba esta bruta viga doble T de hormigón armado. Nosotros hicimos el armado, hicimos todas las armaduras, el diseño de las armaduras, y después las mandamos a una empresa, la empresa se llama Prear, y la empresa Prear lo que hizo es el llenado, el colado de esta pieza. Y nosotros se llevó a la central nuclear y de ahí lo elevábamos al techo. Fíjense que teníamos que tener la resistencia que tenía que tener, porque está soportando hasta misiles por tornado, o sea, está soportando hasta que venga un tornado y caiga algo y pueda proteger el edificio. Bueno, ese edificio tenía unas vigas de este pórtico, de este porte, una al lado de la otra. Una al lado de la otra, y arriba tenía una losa de hormigón armado de 50 centímetros. Es muy guarango, es con muchísima resistencia lo que teníamos que hacer para ese edificio. No se suele hacer este tipo de trabajo. Pero fíjense que en vez de poner vigas rectangulares, como estábamos viendo, pusimos vigas doble T de hormigón armado y las hicimos hacer. ¿Por qué? Porque como vimos en la filmina anterior, con la misma área, yo haciendo una doble T de hormigón, voy a tener muchísimo más momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, ¿no? Entonces fíjense que fuimos armándola. Estas son una viga al lado del otro, esto lo íbamos subiendo al techo y poníamos una viga al lado de la otra, ¿no? O sea que con la misma área nosotros podíamos haber hecho rectangulares las vigas de apoyo de la losa. Podíamos haber hecho rectangulares, pero no lo hicimos, le hicimos doble T. ¿Por qué? Porque sabemos que como el doble T, vamos a calcularlo, tenemos mayor momento de inercia. Esta longitud tenía como 20 metros de longitud el edificio, y estas vigas tienen aproximadamente esa longitud. Entonces, para comprender esto, ¿por qué es esto? Fíjense, y tomando un poco el concepto que les adelantó Agustín, venía en las próximas filminas, que es importante, y es lo más importante del concepto que tengan que comprender para los momentos de inercia. Fíjense, yo tengo esta que ven acá, dice ejemplos de uso para momentos de inercia, deformación. El que está al lado es una viga, nosotros lo que le decimos es una viga simplemente apoyada. En los costaditos hay dos figuras que son apoyos. Esos apoyos después vamos a estudiarlo y van a ser por qué son, pero posiblemente pueden ser, digo, dos tabiques, por ejemplo. Dos tabiques si esa viga, la viga doble T que estábamos viendo en la anterior filmina, está apoyada en estos dos lugares. Por lo tanto, si está apoyado en esos dos lugares que pueden ser esos tabiques, que en nuestro caso es así, en el medio la viga se va a deformar. Ese N que ven ahí es la deformación de la viga. Y L es la longitud de la viga, ¿sí? Entonces, ese N que ven ahí, es un delta de desplazamiento, es lo que se va a deformar la viga con las cargas que va a tener arriba, no solamente con
las cargas de peso propio, sino también con las cargas, con las sobrecargas, que en este caso iba a ser la losa que tiene encima. Fíjense que la fórmula de esto es 5L cuadrado dividido 48E. E es el módulo de elasticidad. Este valor del módulo de elasticidad ya lo conocen, tecnología de los materiales. Y después es momento máximo dividido JXG. O sea, está multiplicado por el momento máximo dividido JXG. El E, supongamos, es una constante para un solo material. Por ejemplo, no sé, 300.000 kilos por centímetro cuadrado para un hormigón. Pero bueno, supongamos que el E, el valor de E que tenemos ahí, es una constante. Momento máximo, eso lo vamos a determinar en la unidad siguiente, pero supongamos que también es una única constante. Fíjense que el momento de inercia, baricentro respecto al eje X, divide. Y si divide, no es lo mismo poner, volvemos a la primer filmina, no es lo mismo poner para la misma área una sección acostada que una sección parada, que una sección doble T, con la misma área. Fíjense, una divide por 115.000, la de la derecha, y las otras dividen por 22.000 o por 2.500. ¿Qué se supone, para este caso, que van a hacer? Vamos a colocar, obviamente, una doble T de 300 centímetros cuadrados de superficie, porque está dividido por, no me acuerdo ahora el número, está dividido por 115.000 centímetros cuartos. Si está dividido por 115.000 centímetros cuarta y está dividido el módulo, el momento de inercia baricéntrico, el delta desplazamiento, el n desplazamiento va a ser mucho más chiquitito. Entonces, por esta fórmula, de ahí viene el concepto de que es mejor un material, perdón, una figura geométrica que tenga un momento de inercia mayor, porque ubicada de tal manera esa pieza, de yo poder ponerla de tal manera que tenga el mayor momento de inercia, cuando tenga con carga se va a deformar menos. ¿Sí? Permitime una Sí. mínima Sí, dame un segundo, Sí. dame un segundo. Fíjense que en este caso está una persona con la misma, con el mismo tablón que tiene base por altura. Fíjense que está parado, el primero está parado con la pieza con mayor inercia, con mayor momento, perdón, con mayor momento en el baricentro, el JX, y el otro con menor JX. Por lo tanto, para la misma pieza, uno se va a deformar más y otro se va a deformar menos. Agarren una regla que tengan ustedes, por ejemplo, y párenla y traten de ponerle una carga en el medio, el dedo, y doblenla, pónganla acostado entre dos puntos y pongan el dedo en el medio. Se va a deformar mucho más. Por eso es que a nosotros nos sirve que para cualquier sección que tengamos para una figura geométrica y el momento de segundo orden baricéntrico JXG va a estar dividiendo, por lo tanto, yo lo voy a ubicar de tal manera para que tenga una deformación menor. Sí, Claudio, discúlpame. Sí, piénsenla por ahí desde el lado económico. En general nosotros vamos a tener, por requerimiento, una deformación máxima, ¿no? Claro. Entonces, para tener esa deformación vamos a necesitar tener un momento de inercia. Entonces, si esa viga que recién les mostraba José la hubiera hecho con una geometría rectangular, le hubiera salido 10 veces más cara. Para obtener la deformación que por diseño, porque de acuerdo a la resistencia que tiene que tener y las deformaciones, o sea, un montón de parámetros que están determinados antes de empezar a calcular. Yo sé que tengo que resistir una X cantidad
de toneladas metro de un momento, y que la deformación en esa viga no tiene que ser más de, supónganse, 1,5 centímetros. Ok, hago las cuentas y sé que tengo que tener una inercia de tantos centímetros cuarta. Bueno, si la hago rectangular me va a salir X plata, y si la hago doble T me va a salir 10 veces menos. Es así de directa la cuenta. Por eso es que, más allá de que a veces es más simple, todo lo que ustedes quieran, por eso, por una cuestión de simpleza, en el 80% de las construcciones van a ver que son rectangulares, cuando efectivamente están muy solicitadas, y esto en general se ve, como mostraba recién José, en elementos prefabricados o en elementos de acero, ¿no? Las famosas IPN o perfiles doble T, como se les suele decir, están ya fabricados específicamente con estas figuras, y a veces inclusive con altura variable, ¿no? Porque a lo largo de la viga hay momentos distintos, ya lo van a ver en cuanto avance la materia. A veces no solamente es la sección, sino que tienen directamente alturas distintas para tener una mayor eficiencia económica, ¿no? sobre todas las cosas. O sea, de resistencia que redunda en un beneficio económico. Bien, entonces, yo se los remarqué como la deformación de cómo una pieza, tengo que ubicar una pieza, momentos de inercia que tengo y cómo ubicar una pieza para que dé la menor deformación. Y Claudio termina también comentando, afianzando este concepto, que es obviamente más económico, mucho más económico. Ponerlo de la forma del punto 1, de la persona que estaba ubicada en el punto 1, que el punto 2, ¿no? Es un muy buen concepto. Profe, Sí. le hago una consulta, quiero saber si por ahí entendí bien, pero en el caso de que la doble T es mejor porque tenés mucho mayor momento de inercia, o sea, deforma Sí, menos, lo que estás haciendo en realidad estás sacrificando deformación de costadito, digamos, porque, o sea, vos tenés la misma área en el sí. rectangular y el doble T. En el Ujú. doble T tenés mucha más momento de inercia respecto del Sí, eje X, sí, pero el central. Exactamente. está bien. Y a la vez también el inercia en I se te reduce también drásticamente, ¿o no? En el I, me decís, claro, pero Sí, la deformación va a estar dada, la deformación, esa que yo te estoy mostrando, el de ese delta, va a estar dada por el JXG, en este caso. El, Va a estar dado por el JXG para esa deformación. No estamos hablando del otro plano. claro. Si yo voy a tener otro momento de inercia, voy a tener otro valor de momento de inercia, y es cierto, yo solamente lo estoy pasando de un solo eje, pero yo desde qué eje tengo que utilizar para que me dé la menor deformación. Eso es lo importante, porque de un eje, de un eje va a ser el de los principales, es el que va a dar el mayor valor y el que más voy a utilizar. Sí, tenés razón, para ciertas construcciones, para ciertas solicitaciones, también tengo que ver el otro eje, pero vayamos de a paso. no, no, está Veamos bien. para A, en un primer eje cuál es el máximo y cómo lo tengo que utilizar, de a una lo que, manera o de otra manera. lo Sí, que quería por ahí, para redondear, quería ver si no sí. estaba tan chingado, pero lo que vos No. estás haciendo es optimizar las inercias. O sea, digamos, Exacto, por exacto. hablar, o sea, el rectangular sería como el más óptimo, por así decirlo, Sí, pero vos para este podrías caso, para mejor. este caso, Sí, sí, para sí, este sí, caso, sí. Para este caso, pero vos para este podés, caso. siempre con la misma superficie, digamos, no sé si estaría bien, pero como optimizar las inercias para tener más de un lado y menos del otro, pero cumpliendo lo que necesitas por el ejercicio, digamos. Claro, exactamente. Mira, ahí hay un tema. ¿Por qué si el doble T es es la pieza que mejor funciona en este caso para esta misma área? Puede haber sido otra área, ¿eh? Lo pusimos una doble T, Juan puso una doble T porque quise poner una doble T, pero puedo poner otro tipo de
otro tipo de figura geométrica, y vamos a verla. Pero generalmente con lo que estaba diciendo Claudio también, para nuestra profesión tenemos las rectangulares y tenemos las doble T. Después, bueno, te podés tener circulares, ¿viste? Podés poner trapeciales, podés armar un perfil vos con piezas metálicas vos. Yo iba a llevar hoy un montón de chaperío que llevo para mostrarle cómo puedo armarlo, pero yo puedo hacer eso, ¿entendés? Ok. Entonces, claro, uno puede hacerlo de diferente manera. Vos fíjate que los edificios de propiedad horizontal, por ejemplo, no tienen vigas doble T, es hormigón armado y es rectangular. Pero, ¿por qué no lo ponen como el primer caso que está acostado? Porque tienen menor momento de inercia. La ponen verticales. Las vigas que vos ves que apoyan las losas son de sección rectangular y la base es más chica que el alto. ¿Por qué? Claro. Porque tiene mejor inercia. Si lo pongo de diferente manera, como dice Claudio, se va a deformar más y voy a tener que utilizar, por ejemplo, más hierro adentro y demás, o que sea más machaza para poder soportar la misma deformación. O sea, Entiendo. el concepto que nosotros tenemos que llevarnos de esto es que para la misma área y para una misma figura geométrica, yo ubicándola de diferente manera, en una voy a tener mayor deformación que en la otra, siguiendo Ok, el concepto que dijo Agustín. ¿Sí? Voy a perfecto. tener mayor deformación en una manera que en otra manera. Y eso está dado por cuenta, matemáticamente es así. No es que nosotros lo descubrimos o nosotros, es matemática. Y para grandes áreas, también como siguiendo el concepto, para grandes luces, perdón, y grandes cargas, siguiendo el concepto de Claudio, puedo utilizar esto que yo te pongo acá, una doble T, hago un armado de la doble T y lo monto. Pero ya esto es para cuando tengo cargas muy grandes. Para este caso, en este edificio donde yo estuve, pero no se da, no es muy corriente. Generalmente utilizamos vigas rectangulares. Y las vigas rectangulares, obviamente, la base es más chica que la altura, y generalmente está en un tercio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Gracias. ¿se comprende? Entonces, Sí, bueno, sí. volviendo al último dibujito, ahí tenemos la deformación, la misma pieza, ubicada de una u otra manera, qué deformación tiene. Y esto se ve muy fácil. Ustedes agarran un tablón, lo ponen entre dos ladrillos, se paran en el medio, y en el caso 2 se va a deformar más que si lo ponen como en el caso 1. Ojo, en el caso 1 tienen que tener de alguna manera, porque si no se les va a bandear, ¿no? Pero obviamente se va a deformar menos. ¿Sí? Este es el concepto que yo quería que tenga. Bueno, vamos a los ejercicios. Ahora vamos a inventar y vamos a hacer cualquier figura geométrica. Ya no estamos hablando de materiales, sino para cualquier figura geométrica vamos a determinar esos momentos de inercia, tanto para JXG, JIG y el momento centrífugo X, X y G, y después vamos a girarlo, vamos a determinar qué ángulo yo puedo girar ese elemento para obtener el mayor momento de inercia, que es todo el desarrollo matemático que nosotros hicimos. ¿Sí? Bien, vamos a salir de acá. Deja de comer para quiero saber qué era esto. No, pasamos al ejercicio de perfiles doblete. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a anclar de nuevo esta que es la hojita. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a agarrar cualquier figura geométrica. Esta era la figura geométrica que en un principio trabajamos la clase pasada. Nosotros de esta figura que ven acá, que es un rectángulo, otro rectángulo y un cuarto de círculo, supongamos que esta que está acá, es mi elemento. Yo agarré y soldé una pieza metálica, o vamos a hacerlo de hormigón. Yo agarré una barra, moldeé una sección así, de hormigón. Y yo quiero saber, para esta pieza, que es una combinación de áreas, para esta pieza,
cómo tengo que ubicarla para que tenga la menor deformación. ¿Me siguen el concepto ahora? Entonces, agarro cualesquiera de ejes, determino estos dos ejes, es JX, el X sub 0 y el Y sub 0, determino el baricentro, esto lo hicimos en la clase pasada, determino el baricentro de la pieza y divido esta sección, esta pieza, en un triángulo, en un rectángulo, en otro rectángulo y en un cuarto de círculo. Pero tienen que recordar que esta es una única pieza, yo la moldeé. Por ejemplo, la hice de hormigón. La puedo haber hecho metálica también, pero la moldeé completamente. Esta es una única pieza. Y puede ser cualquier tipo de pieza, de cualquier modelo. Esto es lo lindo, que nosotros podemos darle a ustedes cualquier tipo de pieza y ustedes tienen que calcularla, ¿no? Eso va a ser el parcial. Una pieza cualquiera. Después van a ver que en la realidad no se van a topar generalmente con piezas muy raras, salvo que se dediquen pura y exclusivamente al cálculo y tengan que desarrollar algo para eso, para una pieza rara, que puede suceder. Pero generalmente van a ser piezas conformadas, piezas estándar. Pero nosotros, como ingenieros, siempre la complicamos. Siempre, ¿qué hacemos? Hacemos los cálculos para algo que después nos sirva para poder hacer cualquier cálculo que nosotros queremos. Entonces, por eso hacemos el desarrollo matemático para saber de dónde sale y después lo terminamos haciendo ejercicios de cualquier índole. Bien, entonces nosotros ya determinamos los baricentros, el baricentro G, entonces de ahí determinamos el XG y el IG, que estaba a 1,79 y 3,43. Esto lo hicimos la clase pasada, ¿sí? Bien, vamos a volver a esto una y otra vez. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¡Qué problemón! Nos vamos a basar en las tablas. Nosotros tenemos acá las tablas, solo teníamos un rectángulo, teníamos un triángulo y teníamos un cuarto de circunferencia. Ahora, ¿cómo determinamos los momentos de inercia respecto a la figura, a toda la figura? Bien, entonces, nosotros sabemos por Steiner que el Jx sub 0 es igual al Jx baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado respecto de los dos ejes. X sub 0 y XG. Entonces tenemos que determinar para cada una de las secciones, porque ahora vamos a separarlas en cada una de las secciones, en un triángulo, un rectángulo, respecto del J, respecto del eje X sub 0. Entonces, vamos al triángulo. Es más fácil si estamos en vivo, pero acá vamos a tener que ir y venir. Fíjense que nuestro triángulo está al revés. Así está en la tabla y al revés está en nuestro gráfico. Por lo tanto, para esto, acá va a estar el XG y acá va a estar el IG. Si yo esto lo dibujo, vamos a dibujarlo para que sea más fácil, de tabla yo tengo esto. XG, IG. Y en mi dibujo está así. Si se fijan, está espejado.
Estos los de tabla. Y este es mi ejercicio. Si está espejado de la misma manera, recuerden eso, van a utilizar las mismas fórmulas que tienen en la tabla. Las mismas. El momento centrífugo baricéntrico es menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. ¿Sí? El mismo valor. Entonces, si utilizo el mismo valor para el triángulo, vamos para la primera figura geométrica, JX de la figura 1, va a ser el JXG baricéntrico, base, altura cubo sobre 36, base por altura cubo sobre 36, más el área del triángulo, base por altura sobre 2, por la distancia entre ambos ejes. La distancia entre el eje baricéntrico de la pieza y el X sub 0. Si este es 1,5, este valor es 0,5. Porque es desde el baricentro acá. Y el baricentro está a 1/3 de la altura. ¿Sí? Entonces, esta distancia es la distancia de 1. Por d1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora tenemos que ponerle todos los valores. Base es del triángulo, 1,5, altura del triángulo, 1,5, 1,5, 1,5 y d1, 0,5. Esto da tanto como 0,4218. ¿Está claro? Lo que estoy haciendo es el momento de inercia. Estoy haciendo Steiner. El momento de inercia respecto al eje X sub 0 de cada uno de los elementos de mi figura compuesta. El segundo es el rectángulo. ¿Sí? Entonces, para la figura 2, X sub 0,2 es igual. Vamos a la tabla. JXG, base, altura cubo sobre 12. Base, altura cubo sobre 12. Más el área, base por altura, porque es un rectángulo, por la distancia 2 al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia 2 al cuadrado? Es la distancia entre ambos ejes. Es la distancia XG de acá, de este eje baricéntrico de la pieza rectangular, hasta el X sub 0. Esta pieza vale 5, 3 y 2, 5, por lo tanto, esta distancia es 2,5. Esta distancia es 2,5. Esto da tanto como 62,5 centímetros cuartos, ¿no? Lo estamos hablando en momentos de inercia. Vamos a la figura 3. La figura 3
El área 3 es este rectángulo. Entonces, sería, es la misma, base altura cubo sobre 12, más base por altura. Esta base por altura es para este, o sea que esta base es 2 metros y esta altura es 1,5 metros. Ojo, yo estoy poniendo así, pero es respecto de cada una de las áreas. Base por altura por la distancia 3 al cuadrado. Esa distancia 3 al cuadrado, ¿qué distancia va a ser? Va a ser desde el eje baricéntrico de la pieza, de esta distancia a esta distancia. Esta distancia es la distancia 3. Steiner dice que es por la distancia al cuadrado. Distancia 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a dar más 54,75 centímetros cuarta. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien, vamos a la cuarta. X sub 0, figura geométrica cuarta. Esta. Un cuarto de círculo. Fíjense que para el cuarto de círculo, toma la vuelta a la hoja. Para el cuarto de círculo, fíjense cómo tengo el cuarto de círculo. Está espejado. Yo voy a tener de tabla, voy a tener esto, y en mi ejercicio voy a tener esto. Si tengo esto y está espejado, y esto anóteselo por algún lado, anótenlo, si está espejado respecto a la tabla, no va a cambiar ninguno de los valores, ni tampoco ninguno de los signos. Porque lo que puede pasar es que puede cambiar el signo del momento centrífugo. Ahora vamos a ver cómo. Pero como dijimos, está espejado, es exactamente lo mismo. Entonces va a ser el momento de inercia respecto al baricentro, va a ser este valor, radio cuarta por pi sobre 16 menos 4 por 9 pi. Más el área del cuarto de círculo es pi por radio sobre 4, pi por radio cuadrado sobre 4 por la distancia 4 al cuadrado, que es la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Esta distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos por la tabla que esta distancia entre el eje X y el X sub G es 4pi, 4r sobre 3pi, y para el Y es 4r sobre 3pi. O sea, este valor es 4r sobre 3pi. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces tenemos 3,5 más 4r por 3pi es d sobre 4. Si hago todas las cuentas, esto me va a dar, copié 54, sí, está bien. Este me va a dar más 30,51 centímetros cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, sumo todo esto y voy a tener el momento de inercia respecto
momento de segundo orden, total respecto al eje x sub 0. Va a ser 147,34. ¿Sí? Hasta acá está todo muy claro. Creo que no. ¿Me siguieron? Es relativamente sencillo. Tengo que ver la tabla, tengo que ver el momento de inercia, el momento de segundo orden baricéntrico, este es el área, y esta es la distancia entre ambos ejes. Entonces hago la sumatoria completa. Ahora, ¿qué pasa? Estos 147,34 es el momento de inercia, por Steiner, de cada una de estas áreas, todas sumadas al eje x sub 0. Pero yo lo necesito respecto del baricentro. Si es respecto del baricéntrico, ahora, por Steiner, paso este valor al baricentro. Entonces, ¿qué dice Steiner? Que el Jx es igual a Jxg más el área por la distancia al cuadrado. El Jxc sub 0t es el total que yo calculé, 147,34 centímetros cuartos. El Jxg es el que quiero averiguar, más el área, y este ahora, como este es el total, esta es el área total. El área total, la habíamos calculado, era 11,14 centímetros cuadrados, y la distancia D es entre el baricentro de la pieza y el Jx sub 0. Entonces es desde el xg de la pieza baricéntrico al x sub 0. Y esto lo habíamos calculado porque determinamos la clase pasada dónde estaba ubicado el baricentro. Entonces es 3,43 al cuadrado. Y acá determino que el Jxg es igual a 16,28 centímetros cuartos. Este es el momento de inercia, el segundo orden, baricéntrico de toda la pieza respecto al xg, respecto al eje xg baricéntrico. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer ahora respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, vamos al eje Y. Esto es traslado, dice el traslado, acá dice el traslado al eje X sub 0 y después al XG baricéntrico. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo para el otro eje. JY sub 0, 1 es igual. Recuerdan que para el triángulo yo utilicé el JXG, que es base, altura, cubo sobre 36. Ahora el JIG es base cubo por altura sobre 36. Fíjense que el cubo cambia. Por lo tanto, acá va a ser base cubo por altura cubo sobre 36. Estoy haciendo Steiner en el otro eje. Más base por altura sobre 2. En este caso, en este caso, como la base y la altura son lo mismo, te va a dar el mismo valor. Por altura, por base por altura sobre 2, que es el área, por la distancia 1 al cuadrado. Pero ahora es la distancia entre el eje Y
sub g y el eje y sub 0, esta distancia, que va a ser la misma que la anterior, 0,5. Todo esto da tanto como menos 0,4218, da lo mismo, porque se encuentran a la misma distancia ambos respecto del eje x sub 0 y del y sub 0. Vayamos al rectángulo, la figura número 2. Ahora fíjense que era base por altura cubo sobre 2, ahora es base cubo por altura sobre 12. Fíjense en la tabla, más la base por la altura por la distancia 2 al cuadrado, que es la distancia entre ambos ejes, o sea, es la distancia y sub g del rectángulo es a x sub 0, es esta distancia. Entonces esta distancia es 0,75. 0,75 al cuadrado. Por lo tanto, este valor va a ser más 5,625 centímetros cuartos. ¿Sí? Vayamos a la sección 3. La sección 3 es el rectángulo. Este rectángulo. Ese rectángulo, habíamos dicho que era base altura cubo sobre 12. Ahora es al revés, es base cubo por altura sobre 12. Más la base por la altura, que es el área, por la distancia 3 al cuadrado. Pero ahora la distancia 3 es desde el eje y sub g de la pieza del área 3 a y sub 0. Es esta distancia, que sería 1,5 más la mitad de esta sección, que es 1 metro, sería 2,5 la distancia. Esta distancia sería 2,5. Esto da tanto como más 19,75 centímetros cuartos. Si se fijan, es muy metódico el asunto. Vamos al área 4. Ji sub 0 del área 4 es igual a el J respecto del I. Fíjense. JXG es radio cuarta, la que utilizamos, pi sobre 16 menos 4 sobre 9pi. Fíjense que JIG es radio cuarta, pi sobre 16 menos 4 sobre 9pi. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, acá se copia lo mismo, radio cuarta, pi sobre 16 menos 4 sobre 9pi, más el área, que es pi por radio cuadrado sobre 4, por la distancia 4 al cuadrado. Pero ahora la distancia va a cambiar, porque sería la distancia de este eje y sub g del área 4 a el i sub 0. Esta distancia es la distancia 4 en este caso. Y tenemos que es 4r sobre 3pi es esta distancia, por lo tanto, esta distancia es igual que esta distancia. Entonces sería 3,5 más 4r sobre 3pi, es la distancia de 4. Ojo, hay que ser bien metódico para tomar la distancia. Esto da tanto como... Esperen que como las hojas ya se me están amontonando. Esto da tanto como más 30,5165 centímetros cuartos. Pongo todos los decimales, con 2 decimales es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, el total,
Jx sub 0 total va a ser igual a 55,46 centímetros cuartos. Por Steiner, llevo desde el total, desde el x sub 0 al baricentro de la pieza. JI sub 0 total, 55,46 centímetros cuarta, es igual al JIG, que es el que yo tengo que calcular, más el área total, que valía 11,14, lo calculamos la clase pasada, por la distancia entre ambos ejes, entre el I sub 0 y el I sub G. Lo calculamos la clase pasada, 1,79 por 1,79 centímetros al cuadrado. Esto da tanto como J y G y G 19,77 centímetros cuartos. Por lo tanto, ya tengo el JXG y el JIG baricéntricos de la pieza. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me queda calcular el centrífugo. Seguimos con el famoso Steiner. Va a ser igual al JXG y G más el área por la distancia 1 por distancia 2. Estas distancias son las distancias desde el eje X sub 0 al X sub 0 y del Y sub 0 al Y sub G. ¿Sí? Entonces vayamos a la primera, al triángulo. Vamos al triángulo. Vamos al triángulo. Como está espejado, tomo los mismos valores y respeto el signo. Fíjese que para el triángulo, el J, X y G es menos base cuadrado por altura cuadrado sobre 72. Entonces, vamos para la primera figura. X sub 0 y sub 0 de la figura 1 es menos base cuadrado por altura cuadrado sobre 72. Más el área, base por altura sobre 2. Por las dos distancias. ¿Cuáles son esas dos distancias? Si yo tengo este triángulo, es desde acá a acá y desde acá a acá. Ahora son las dos distancias, porque es el momento centrífugo. Es 0,5 y 0,5. Por lo tanto, esta distancia de 1 y de 2 va a ser 0,5 y 0,5. Esto da tanto como 0,2109 centímetros cuartos. Vamos a la figura 2. La figura 2 es el rectángulo. Este rectángulo sabemos que porque tiene un eje de simetría, el momento centrífugo es nulo. Por lo tanto, es 0 más el área, base por altura, por las dos distancias. Sería la distancia de X sub G de la pieza al X sub 0 y la distancia de IG a Y sub 0. En este caso sería 0,75 y 2,5. ¿Sí? Esto da tanto como más
14,0625 centímetros cuarta. ¿Sí? Vayamos a la pieza 3. La pieza 3 es un rectángulo, tiene eje de simetría, por lo tanto el centrífugo es nulo. 0 más la base por la altura por las dos distancias al cuadrado. Va a ser esta distancia y esta distancia, que ya la calculamos. ¿Sí? Esto da tanto como más 31,875 centímetros cuarta. Vamos a la sección 4. La sección 4 es el triángulo. Perdón, es la cuarto de circunferencia. El cuarto de circunferencia, el JXIG, es radio cuarta por 1/8 menos 4 sobre 9pi. Entonces, radio cuarta, 1/8 menos 4 sobre 9pi. Más el área, que es pi por radio cuadrado sobre 4, por distancia 1, distancia 2. Esas distancias es esta distancia de acá entre ejes y esta distancia de acá entre ejes, que ya sabemos cómo calcularlo. Esto te da tanto como 30,15 centímetros cuarta. Hago la suma, 76,30 centímetros cuarta. ¿Sí? Entonces paso desde el eje X sub 0 y sub 0 al baricentro. (76,30) es igual a JXG más el área 11,14 centímetros cuarta por las dos distancias. En este caso va a ser 1,79 y 3,43. Estoy pasando el momento de nosotros de segundo orden respecto al eje X sub 0 y sub 0 al XG y IG. Esto es 3,43 centímetros por 1,79 centímetros. Esto da tanto como JXG y G 7,90 centímetros cuarta, aproximadamente. Por lo tanto, ya tengo el momento de segundo orden respecto al eje X baricéntrico, al eje Y baricéntrico, y el momento centrífugo respecto al eje XG y G. Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos todo el planteo matemático para determinar cuál es el ángulo que girado estos dos ejes, me va a dar un momento de inercia máximo y un momento de inercia mínimo? ¿Se acuerdan? Estos dos ejes tenemos que girarlo de tal manera para que me dé un máximo y un mínimo. ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Esta es la Profe, fórmula que sí. una consulta. Sí. En la figura 1, ¿es menos 0,2109 o es positivo? Sí, después cuando tenés que hacer toda la suma, la tenés que restar. Toda la suma restás porque esa área está restando. Entonces toda la suma, esta área está restando. Entonces siempre se restan. Está bien. Se resta. Yo hice con decimales, pero sí, se resta. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí. Sí, eso me olvidé de decirle. La única área que está restando es esta. O sea que esta siempre va a estar restando en toda la suma. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos los baricentros de las secciones, esta área la restamos.
¿Por qué? Porque esta área está restando, es menos este triangulito. Que nosotros podíamos haber hecho este triangulito así y este rectángulo y este triangulito así. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros, no, ¿dónde está? Sí, con esta hoja. Nosotros íbamos a hallar, esa fórmula es la que siempre nos vamos a machetear, íbamos a hallar cuál era el ángulo que nos iba a dar el momento máximo y mínimo para la sección y en qué ángulo. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta fórmula que nos va a determinar el área, va a ser igual a 2 por JXIG, 790, sobre JI, que nos daba 19,77, menos JX, que nos daba 16,25. Hacemos el arco tangente 2L igual al arco tangente de esta cuenta, ¿sí? ¿Se entiende, no? Esto hay que hacer arco tangente de todo esto, nos va a dar el ángulo que es igual a 38,70. Este es el ángulo girado que van a girar estos dos ejes. Vamos a dibujarlo. 38, 10, 20, 30, 40, 38. 38, sí. 10, 20, 30, 40, 38. Acá. Acá. Perdón. 10, 10, 20, 30, 40, 38. Este ángulo es ese ángulo 30,38,70. Y yo quiero determinar los máximos y mínimos, el J1 y el 2, que era esa fórmula que les pasé, JXG sobre 2, más menos un medio de la raíz de JXG menos JIG al cuadrado, más 4 por JXIG al cuadrado. De acá voy a obtener el J1, que va a ser 26,11 centímetros cuarta, y el J2, que va a ser 9,93 centímetros cuarta. Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Qué significa? Que este es el J máximo y este es el J máximo, este es el J máximo para este eje, y este es el J mínimo para este eje. ¿Por qué este es el máximo y este es el mínimo? Yo tengo esta pieza, acá donde hay que comprender toda la matemática, el desarrollo matemático que hicimos antes. Yo tengo esta pieza y la voy a colocar soportando cargas, ¿sí? Si yo la coloco como está ahora, me va a dar. Yo lo hago así y acá le pongo la carga, ¿no? Pongo esto y acá le pongo el tipo S que nosotros vimos, le pongo la carga así. Para este eje va a soportar 16,28 centímetros cuarta. Y para el I, 19,77 centímetros cuarta. ¿Sí? Pero ahora, si yo a esta pieza, la giro y lo hago respecto de este eje, o sea que la pieza la pongo así,
y le pongo la carga acá y el tipo acá, para este eje me va a soportar 26,11 centímetros cuartos. Y para el eje Y, 9,93. Fíjense que si yo a esta pieza la roto 30 y ¿cuánto era? 38 grados y la hago que soporte carga, va a tener menor deformación, porque el eje máximo, el momento máximo, va a ser de 26,11. Mientras que si yo la dejaba en el caso así, para este eje va a dar 16,28. Y rotado va a dar 26,11. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué lo rotás hacia sentido horario y no antihorario? Porque a mí me está dando que el ángulo de rotación es positivo 38,70. Entonces, giro 38,70. Si no, el ángulo me tendría que dar menos 11 grados, 12, 30, 50. Ah, vos lo que estás llevando es el eje baricéntrico al X', El eje, digamos. exactamente, el eje X Ah, sub G al X'. ok. Entonces lo que hago es girarlo. Yo en vez de poner esta pieza así y ponerle carga, yo esta pieza la voy a poner así y le voy a poner carga así. Entonces para esta pieza, para esta misma pieza, si yo la giro, me va a dar una resistencia de 26,11 centímetros cuartos. Y si yo no la giro, me va a dar 16,28. Como el J siempre está dividiendo para la deformación, si yo la giro y la pongo así, esta pieza se va a deformar menos. ¿Me siguieron? Yo quedé Sí. calculando, pero creo que sí. Vamos a hacer un dibujito en 3D. Vamos a hacer un dibujito en 3D. Yo tengo esta pieza. Como arrancamos, ¿no? Y la voy a poner en una planchuela y la voy a soldar. Supongamos que es metálica. La voy a poner en una planchuela así. Y la voy a soldar acá. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Sí. Sí. 3D, ¿sí? Y acá, del otro lado, voy a poner otra planchuela y la voy a soltar. Ahora estoy viendo, porque en verdad esto no lo tendría que ver, esto lo tengo que sacar todo, porque hay dos planchuelas en cada lado. ¿Me siguen? Sí, ¿Me están profe. entendiendo lo que estoy haciendo? Entonces esa misma pieza está entre dos planchuelas así. Y acá le pongo la carga. Yo sé que para este eje, el JX baricéntrico, va a tener una resistencia de 16,28 centímetros cuarta. ¿Sí? Y yo le voy a poner una carga acá. Le voy a poner una carga de 50 toneladas. Ahora a mí me dice que yo voy a apoyar un ángulo tal que me va a dar un valor máximo de J y un valor mínimo de J. Y el centrífugo va a ser nulo. Entonces lo roto. Lo roto esos 28, 38 grados que me dio. La roto la pieza. La estoy rotando 38 grados. Aproximadamente, ¿no? Sepan disculpar mi. Estoy rotándola 38,7 grados. Este es el baricentro de la pieza y este es el baricentro de la pieza. Ahora hago lo mismo.
en 3D. Lo pongo en una planchuela. La sueldo en el borde. Perdón, acá no. La sueldo en el borde. Y del otro lado le pongo la otra planchuela y también hago lo mismo. Pero en este caso está rota. Y le pongo la carga acá. La misma de 50 toneladas. Nosotros sabemos que la deformación es igual a, no me acuerdo ahora la fórmula, tanto, 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 estaba acá, y perdón, dividiendo estaba JXG. Era toda una fórmula dividiendo JXG. En este caso, donde está el eje baricéntrico, para este eje, el JXG va a ser de 26,11 centímetros cuartos. Si el JXG está dividiendo, esta pieza, para esta misma carga, esta pieza para esta misma carga, en este caso se va a deformar menos que en este caso, porque tiene mayor momento de inercia. Era como lo mismo. Si nosotros teníamos la sección así, este J era la base por altura cubo sobre 12. En cambio, el J de acá era base cubo, perdón, base por altura cubo sobre 12. En este caso, la altura es menor, y en este caso, la altura es mayor. Por lo tanto, este J va a ser mayor que este J. Así, la pieza, yo la voy a optimizar que ponerla así a la pieza. En este caso, yo tengo la pieza así, me da un J de 36,28, pero si yo la roto 38,7 grados, el J me va a dar 26,11. Por lo tanto, para este mismo caso y para esta misma pieza, si yo a la pieza la giro de acá a acá, esta pieza se va a deformar menos. Porque tengo un J mayor. Hola. Hola. Sí, se Es todo entiende. esto. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien. Sí. A ver. Vamos a ver una cosa. A ver si tengo una reglita por ahí. No tengo una regla común y corriente. Pero, Profe, lo que sí, usted lo giró, o sea, para que se entiende, para que quede ese como mayor, como máximo. sí, sí. Pero es por una cuestión de que lo vio gráficamente, no analíticamente. Sí, analíticamente llegué a eso. Obtuve, analíticamente. Tengo No, esta sí, sí, figura, ya sé, así. pero Tengo esta figura así. X e Y. Obtuve los dos JXG y el JIG y el centrífugo para estos ejes, X e Y. Yo estos ejes, en vez de ponerlo acá y acá, estos dos ejes, yo estos dos ejes los podría poner así y así. O sea, así y así. Yo pongo cualesquiera dos ejes. De esos cualesquiera dos ejes determino el baricentro. El baricentro lo sé sacar. Tengo la fórmula, lo sé sacar. Entonces tengo dos ejes baricéntricos, pero son cualquiera dos ejes baricéntricos. Ahora yo tengo que determinar los ejes principales de inercia de esa pieza. Los ejes principales de inercia de esa pieza van a ser los mismos ejes baricéntricos que yo calculé, nada más que rotados. Cuando yo los rote y obtenga ese ángulo de principales de inercia, que son estos dos, en ese caso te va a dar, y solamente en ese caso vas a tener un momento, un J máximo positivo y un negativo, que está dado por estas dos formulitas que hicimos todo el desarrollo matemático.
Entonces vas a tener un máximo y un mínimo. En este caso, el máximo es este, y este es el mínimo. Si querés hacer el formuleo, es esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula que tenemos acá. Vamos al apunte, vamos al apunte, vamos al apunte, vamos al apunte. Esta fórmula que están acá. J'G, que es este, X', y Y'. Si vos a estas fórmulas grandes le pones el JXG, le pones el ángulo, le pones este lo tenés, este lo tenés, este lo tenés y el ángulo lo tenés, y este lo tenés, que son los tres que calculamos, te va a dar el JX'G. Te va a dar estos dos valores que yo te digo, el del Y y el del X y el del Y. Pero yo utilicé esta fórmula porque a mí me parecía que esa fórmula es más sencilla que la anterior, pero se puede hacer igual. Entonces, es el valor que yo tengo que girar mi pieza para que me dé un mayor momento de inercia. En este caso, yo lo sé porque lo puedo calcular. En este caso, lo puedo calcular, que es lo que yo le mostré. Pero en este caso, para una pieza conformada así, que yo no sé, tengo que sí o sí calcular los números, tengo que ver los números. Cuando yo calculo los números, me dice, no, pará, si vos querés optimizar esta pieza, girala y la vas a poder optimizar. Si la girás y la cargás de esta manera, la deformación de esta pieza va a ser menor. Profesor, hay algo que no me estaría cerrando. Habías dicho Sí. que el X' es el momento de inercia mínimo, ¿de acuerdo? Y el Y el máximo. Entonces, estoy tratando de hacer una analogía con la viga doble T. Si la Y' es el momento de inercia máximo, ¿por qué la carga la tiene transversal y no en el mismo sentido del eje Y? Para, eh, para tomar al tipo que está arriba. No sé si me explico lo que le quiero decir. O Sí, sea, sí, estoy me pensando explico. en lo que decís Mirá. con la doble Vamos, T y... vamos, la doble T. Vamos a esto. Pensé en la dirección del momento vector. Esta es el X. Entonces, JX para esta figura es base 10 por 30 al cubo sobre 12. Alguien que me haga esa cuenta. Y esta, para este eje X, JX es igual a 30 por 10 al cubo sobre 12. Que alguien me haga esta cuenta. 22.500. Esta era 22.500. Y esta, 2.500. 2.500. Fíjate que yo, esta pieza, respecto a este eje, si yo la coloco en forma vertical, acordate el tipo, ¿te acordás cómo se deformaba? Si yo la coloco así, me da 22.500 centímetros cuarta. Y si lo coloco así, es 2.500 centímetros cuarta. Vamos acá, a esta pieza rara. Si yo lo coloco de esta manera respecto a este eje X, el J es 16,28 centímetros cuarta. Si yo esa pieza la giro 38 grados respecto de este eje X, es J 26,11. Sí, me parece, José, perdóname, que la duda de él... Este es el J máximo, respecto de este eje, el J es igual a 26,11 y respecto de este eje es 16,28. Por lo tanto, esta pieza, en vez de ponerla así, yo lo que tendría que hacer es ponerla así, ¿entendés? Y cargarla de esta manera, porque esta pieza se va a deformar menos, porque el J es mayor, que es lo mismo
que hacerlo acá así. Es lo mismo. Sí, me parece, está me bien. parece que la duda de él es de nomenclatura, porque él confunde la carga en Y con el Sí, momento en X. sí, eso es lo que me Claro, acabo de dar la cuenta. Sí, me está carga, confundiendo la la, letra, la la nomenclatura. carga en el sentido Y genera momentos en X. Eso lo vamos a aclarar seguramente con No, el avance de pero la... vos tenés que pensar que está apoyada en ambos lugares, y cómo se deforma. Eso es lo que tenés que... Vos está apoyada acá y está apoyada acá, esta está en 3D, y esto está en 3D. Yo no sé Sí, no, dibujando bien. no, está perfecto, eso sí lo Entonces, entiendo perfectamente. respecto al eje X, respecto a este eje X, así, yo tengo esta figura así. Esta figura la tengo así, y está a lo largo, ¿no? Está soldada en un punto y un punto, y la cargo así, de este lado. Va a estar soportando esta pieza 16,28 centímetros cuartos. Pero si yo la giro, como estás mirando vos, yo la giro así y la pongo así a la pieza y la giro 38 grados, esta pieza va a estar tomando respecto de su eje baricéntrico, este es el eje X, decirle vos, no importa que sea prima, porque hay un máximo y mínimo. Respecto de este eje, va a estar tomando 26,11 centímetros cuartos. Entonces yo lo voy a tener que cargar de esta manera. Esta es más óptima que esta. Sí, no, me Acá, confundí con las acá, nomenclaturas, yo me estoy, mareé. acá yo estoy desperdiciando, con la misma sección, estoy desperdiciando Sí, material. Es como que yo haga esto. ¿Dónde está el dibujito? ¿Dónde está es como que yo haga esto. Si yo hago esto, tengo 2500. O sea que mi deformación va a estar dividido 2500 centímetros cuarta. Y este ponele que te dé 5 milímetros claro. de deformación. En cambio, en la deformación, va a estar dividido 22.500. En la deformación va a ser de 0,5 milímetros. Claro, mucho más chido. Si hago bien las cuentas, te va a dar. Esto es aproximado, Sí, ¿no? Te estoy diciendo. sí, es un ejemplo, sí, sí. Es un ejemplo. Entonces, en este caso, si yo la figura la pongo así, va a tener una deformación. Pero si yo lo pongo así, va a tener otra deformación, que va a ser una deformación menor. Perfecto. Entonces, el concepto es, repitamos, concepto. Tengo que poner dos ejes cualesquiera. De esos dos ejes cualesquiera, X sub 0 y sub 0, tengo que determinar el baricentro. El baricentro va a estar dado con dos ejes baricéntricos, pero que yo puse, porque yo esta pieza, podría haber empezado esta pieza así, y después he puesto los ejes de esta manera. Igual me tiene que dar toda la cuenta. Acá tengo el baricentro, y después este iba a ser el XG, y este va a ser el IG. Pero lo puse de esta manera, porque yo quise hacerlo de esta manera. Generalmente lo hacemos de esta manera, de un solo eje no hacemos rotar un montón de ejes. Ahora bien, yo ya tengo el momento de inercia, el JX, tengo el JI y tengo el JXI. Los dos momentos de inercia, los tres momentos de inercia, respecto del baricentro. Pero yo sé que esa pieza, si la giro de una manera, con un ángulo que yo voy a determinar, voy a obtener los ejes principales de inercia. Esos ejes principales de inercia son dos ejes ortogonales que me dan el momento centrífugo nulo, porque lo determinamos haciendo el cálculo. Si yo calculo para estos ejes el momento centrífugo, me va a dar 0. Y para esos dos ejes voy a tener el mayor valor un J, del momento de segunda orden, y un menor valor para ese eje. Por lo tanto, para este eje voy a tener 26,11 centímetros cuarta. Y va a ser para este eje. No va a haber otro eje. Si vos agarrás el ángulo y en vez de ponerle 38 grados, le pones 20 grados, no te va a dar el máximo.
le vas a tener que poner 21, 22, 23, 25, 27, 29. Cuando llegues a 38, ahí te va a dar el valor máximo. ¿Por qué? Porque hay uno solo que te va a dar máximo. Uno solo que te va a dar el momento máximo y el mínimo. El J máximo y el J mínimo. Y está dado por esta fórmula, que es la que nosotros desarrollamos. La ecuación del momento de segundo orden del eje X la rotamos y la derivamos respecto de alfa y la igualamos a 0. Entonces, en esa ecuación te va a dar un máximo y un mínimo. Un máximo y un mínimo, análisis matemático. Entonces, este es el valor máximo y no va a haber otro valor máximo. No va a haber. Para esta conformación de pieza que nosotros tenemos, que es una tipo L, ¿no? Puede ser una conformación de pieza mucho más compleja. Para otro tipo de pieza, sí, quizás de 16 no se te va a pasar a 26, de 16 te va a pasar a 50. Pero esto es porque en esta pieza se dio de esa manera. Pero siempre va a haber un máximo y un mínimo. Quiero escuchar a los demás. Quiero escuchar a los demás. Porque yo sé que finalmente lo que van a hacer es agarrar los ejercicios, tanto de la práctica que tienen, de la teoría que tienen, los otros ejercicios que consiguen por ahí, y lo que van a hacer, así de fácil, es hacerlo mecánicamente y no van a comprender el porqué. Y el porqué es que yo puedo girar la pieza y optimizarla más. Porque la misma pieza, ubicada de diferente manera, con carga, va a tener menor deformación, va a tener mayor resistencia. Y si tiene mayor resistencia, voy a estar optimizando la estructura. Y si optimizo la estructura, voy a estar gastando menos guita. José, ¿Y? Sí, ¿te parece si les muestro el ejercicio que tenía pensado para darles, que subí al campus? dale. Sí, no tengo problema. ¿Querés que... Pará, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con hora? Faltan 20 minutos, no sé si vas a ¿Falta? seguir. Si No, ya no querés, voy a, no voy a seguir porque si llego a seguir, colapsamos. Yo, pará, dame un minuto más, dame un minuto sí, más. sí, sí, no hay problema. Sí, sí, los das vos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron? Los demás, quiero escuchar a los demás. ¿Qué piensan los demás? Algo. Sí, no, blanco, negro, algo. Quiero escuchar a los demás. ¿Hay alguien por ahí? A mí me terminó de Ah, quedar claro con lo último que dijiste. sí. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguno más? Ya tenemos dos personas. Uno que estamos más o menos aclarando cómo es y otro que dice que está bien, que le cierra. ¿Los demás? ¿Qué onda? ¿Los demás? ¿Hola? Cierra, Quedó todo Se claro, entiende, se entiende. Ah, bueno, se entiende, se entiende. Vamos, todo bien. Bueno, listo. Bueno, hay infinidad de ejercicios. Si son metódicos, lo pueden resolver cualquiera. Una cosita más, discúlpame, Agustín. Una cosita más. Una cosita más. Bien. Fíjense una cosa. Vamos acá. Si yo tengo una cosita, tengo 10 minutos, a ver si puede dar. Si yo tengo esto. En este caso es esto mismo rotado. Fíjense que es negativo el centrífugo. ¿Por qué es negativo el centrífugo? O sea que acá el centrífugo va a ser JIG igual a menos B cuadrado H cuadrado sobre 72. Fíjense. Determinación de áreas. Esta área que es negativa, sumado a esta área que es negativa, es mayor a estas dos áreas. Por lo tanto, el signo es negativo. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, Perdón, ¿ven por qué es negativa el área que sombreó José? Porque nadie preguntó y me parece que eso es. ¿no ven que es negativo? Esta área sumada a esta área es negativa, esta área es negativa. Negativo más negativo es un área negativa. Claro, Es pero mayor a estas dos positivas.
Claro, es negativa porque el X es positivo, pero las Y son negativas. Y Claro. del otro lado, al revés, las Y son positivas, pero las X son negativas. Entonces, cuando haces el producto, te da un valor negativo. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Es el Sí, sí, se cuadrante, entendió. muchachos. Ah, bueno. Claro, ahora, si yo tengo estos ejes, o sea que en vez del triángulo, como teníamos, tengo estos ejes de X, G y G, fíjense, si yo tengo esto, ¿qué sucede? El JXIG va a ser igual a base cuadrado por altura cuadrado sobre 72. Pero ahora, en este caso, esta área que es positiva, más esta área que es positiva, es mayor que estas dos áreas que son negativas. Por lo tanto, acá el momento centrífugo es positivo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si para la misma configuración que yo tengo, uno de mis ejes cambia, el centrífugo cambia de signo. Si los dos ejes cambian, o sea que si los dos ejes van para acá, se mantiene el signo. Solo, si un eje cambia, el signo del centrífugo cambia. Y si no, analizo por áreas. O el signo cambia así. Uno de los ejes gira, cambia el signo del centrífugo. O puedo analizar las áreas. Esas son las dos maneras que tengo de analizar el signo del centrífugo. Esas son las dos maneras que tengo de analizar el signo del centrífugo. ¿Me siguieron? ¿Hola? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, profe. Sí. Bien, esto anótenlo. Anótenlo porque esto es una equivocación que siempre tienen. No tienen equivocación en lo otro, tienen equivocación en el centrífugo. O cambia uno de los ejes y cambia el signo, o pueden analizar las áreas. Si analizan las áreas, nunca se equivocan, porque saben que esto no varía y solamente cambia el signo. Entonces se fijan las áreas, cuáles son las áreas mayores positivas o las áreas mayores negativas, y son mayores positivas, es positivo. Son mayores negativas, son negativas. ¿Sí? Listo. Agustín, te dejo. Dale, bárbaro. Ahí comparto pantalla. Díganme si se ve ahí, chicos. Sí, ¿Está sí. viendo la Sí, se pantalla? ve. sí se ve. Sí, se ve Bueno, bien. en el día de hoy yo les había subido este ejercicio al campus. No sé si han podido ingresar. La idea es que lo resuelvan en lo posible para la semana que viene, para cuando puedan. Es lo siguiente. Yo le puse dos perfiles L. Acá está la nomenclatura del perfil. La idea es que hagan justo lo que José hoy les explicó en clase, ¿sí? O sea, tienen que ubicar la posición del baricentro, obtener las distintas inercias, los ejes principales, que es como dijo José, y finalmente obtener lo que es la inercia máxima y mínima. Eso la parte práctica. Y después puse dos ejercicios teóricos que me parecieron interesantes. Yo puse teniendo en cuenta los datos obtenidos en el punto 1. Se puede hacer independientemente del punto 1, pero yo siento que con los valores ya obtenidos se les va a hacer un poco más fácil razonarlo. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes sería la posición óptima de la sección si se la somete a una fuerza F aplicada en el baricentro de la misma y por qué? Bueno, esto viene a raíz de lo que explicó José sobre cómo posicionar la pieza, ¿verdad? Y finalmente explicar qué interpretan ustedes por momento de inercia en X, en Y, y momento de inercia polar, que José creo que momento de inercia polar no lo vimos hoy, ¿verdad? No lo llegamos a No, ver. momento de inercia polar, no me lo morfé. El polar es la suma de los dos. Es la suma de, JX. claro. Exactamente. ¿Hola? Perdón, ¿de los dos qué? Del momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Ah, está bien.
conceptualmente, el momento de inercia, nosotros dijimos que el momento de inercia en X y el momento de inercia Y corresponden a lo que es la resistencia a la deformación de la pieza, ¿no? En ese eje. El Hola, momento de hola. inercia... Sí, sí, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha bien. El momento de inercia polar, lo que corresponde Hola. sería la resistencia torsional. ¿Hay alguien que no me está escuchando? ¿Hola? No sé quién está... Bueno, esos serían los ejercicios propuestos. Quizás a ustedes no sepan cómo obtener estos valores. Es sencillo, tienen que venir acá a lo que es el aula virtual, se meten a la tabla de perfiles CIRSOC, que está en la unidad 2, se meten. En este caso, la nomenclatura, como les dije, es 76 por 76 por 6,4 pulgadas. Vienen acá, buscan los que son los perfiles L, perfiles ángulo, página 24, se van hasta abajo, y buscan el que tenga esa nomenclatura, ¿sí? En este caso es este de acá, en la página 25 lo tienen, L 76 por 76 por 6,4. Acá tienen todas las características de los perfiles, las dimensiones, los lados, tienen acá lo que es el área y lo que es importante, que es lo que ustedes van a utilizar para hacer el ejercicio, los momentos de inercia tanto en X como en Y. Un dato que también, en este caso, en este tipo de perfiles, es un dato de color, fíjense que figuran otros ejes. Estos dos ejes son los ejes principales de inercia de la sección, lo que calculó José. Hola. Fíjense, el Z, José no me escucha, ¿no? José está tirando el hola, pero se le escucha bajito. José, ¿me escuchás? Creo que está teniendo problemas. Hola. Bueno, finalmente lo que tienen que Hola. obtener es estos valores de acá y utilizarlos para poder resolver el ejercicio. Cualquier consulta, no hace falta que esperen hasta el lunes que viene para preguntar. Pueden directamente meterse acá en el aula virtual, donde dice foro de intercambio, y me hacen las consultas por acá. En cuanto podamos, les vamos a responder. Mismo con el ejercicio que les presentó José la clase pasada, ¿sí? Eso no hay problema, ustedes escriban y en el momento que tengamos disponible vamos a tratar de responderles. La idea es que los ejercicios los resuelvan porque les va a servir para cuando llegue el parcial. Si no los resuelven, Hola. lamentablemente no lo van a poder resolver. Eso solo, chicos. José, ¿me escuchás? Gracias, profe. No, por favor. José, no sé si... Le voy a escribir al chat, a ver. Sí, yo no me escucho, eso es lo que pasa. Se me colgó, no sé. Empecé a apagar todo y se me Nosotros colgó. te escuchamos, José. Ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás ahí, José? Sí, sí, terminaste de explicar, se me colgó. Le estaba tocando y dije, bueno, ya está. Bueno, bueno, terminaste de explicar. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en hora. Una cosita más, la clase que viene vamos a seguir con perfiles. Nosotros estamos viendo figuras compuestas y vamos a ahondar un poco más. Vos ya le diste algo de perfiles, pero bueno, vamos a andar más en perfiles, cómo calcularlos, cómo obtener los momentos y demás. Creo que por hoy es más que suficiente. ¿Nadie te hizo preguntas sobre el ejercicio que yo dejé de la clase pasada? Les acabo de comentar eso, que si tienen alguna duda que pueden escribir en el aula, que no hay problema en cualquier día, nosotros les respondemos. Bueno, nadie hizo Perdón. preguntas. Bueno, listo. Si no hacen, No sé si alguien lo pudo resolver, pudo plantear algo. si no hacen preguntas, nosotros seguimos. Si no hacen los ejercicios optativos, nosotros seguimos. No vamos a parar, ¿eh? Y no se lo vamos a resolver. Ahí Este, Jimena yo lo está planteé. diciendo que lo planteó. ¿Tuviste alguna duda, Bueno, Jimena, o pudiste resolverlo bien?